En los rumores del fin del mundo, se decía que había tres cosas que amenazaban la supervivencia de la humanidad: la oleada de zombies, la evolución de los zombies y la aparición de la princesa con sus dos perros locos. El día en que los zombies se desataron, dos guapos locos secuestraron mi coche. Desde entonces, mis cientos de acres de tierra tuvieron dos perros salvajes. Ellos me llaman princesa, y yo los llamo perros locos. Soy una amante del almacenamiento de provisiones y tengo cientos de acres de tierra. El día en que los zombies se desataron, acababa de salir de una fiesta. Llevaba un vestido de princesa elegante debajo del abrigo. Mientras regresaba sola en coche, chocé con una persona. Esa persona se lanzó hacia el coche. Mi velocidad no era alta, pero de todos modos, recibió un fuerte impacto del coche. La persona cayó al suelo, sin saber si estaba viva o muerta. Apagué el motor inmediatamente y bajé del coche para comprobar su estado. Me agaché, pero de repente, la persona abrió los ojos, mostrando una sonrisa maligna en su rostro cubierto de sangre. Me apuntó con un cuchillo en el vientre y dijo: «No grites, mi cuchillo es muy afilado». Me secuestró hasta el asiento trasero del coche. Lo observé. Era guapo y tenía un aspecto limpio. No era muy mayor. Llevaba gafas de montura negra, pareciendo un joven estudiante destacado adorado por muchos en el campus. Pero en ese momento, con el cuchillo en la mano, abrió mi abrigo poco a poco, mostrando mi vestido de princesa. «Oh, una princesa huida», dijo. De repente, la puerta del conductor se abrió y subió otro hombre. Llevaba un hacha y la dejó caer en el cojín del asiento delantero derecho, que era suave y elegante. Fruncí ligeramente el ceño. El hombre que jugaba con el cuchillo se acercó a mí y posó sus labios cerca de mi oído. «¿Estás disgustada?», preguntó. Lo empujé con disgusto. Él se rió sin inhibición y dijo: «Eres una princesita desobediente». El hombre en el asiento del conductor llevaba una gorra de béisbol y no se podía ver su rostro claramente. Se podía ver vagamente su perfil fuerte y esculpido. Era alto y musculoso, pareciendo más difícil de lidiar que el hombre al lado mío. Delante del coche aparecieron algunas figuras extrañas. Sus cuerpos eran rígidos y sus movimientos eran torpes, como zombies. El hombre al lado mío me abrazó y dijo: «Princesa, bienvenida al fin del mundo». Contuve la sonrisa en mis labios. Finalmente llegó, el fin del mundo que había esperado con ansias. El hombre en el asiento del conductor volvió a coger la hacha, bajó del coche y resolvió rápidamente a esos zombies. Luego subió de nuevo al coche. «No pongas la hacha en mi asiento, está sucio», dije. El hombre se detuvo un momento y me miró. Por fin pude ver su rostro claramente. Me sonrió, mostrando un colmillo, y en sus ojos había un poco más de ferocidad y deseo de sangre. Luego, delante de mí, dejó caer la hacha en el asiento delantero derecho. El cojín de pelusa blanca y costoso se ensució. Me enfadé un poco. El que tenía la hacha preguntó: «¿A dónde vamos?». El que jugaba con el cuchillo respondió: «A casa de la princesa». No me preguntaron. Buscaron mi dirección a través de la navegación. El coche se acercaba poco a poco a mis cientos de acres de tierra. «¿Por qué no la matamos?», preguntó uno. «Espera a que abra la puerta», respondió el otro. El camino de regreso a la tierra no era fácil. Había barro por todas partes y de vez en cuando surgían algunos zombies. Aquellos que podían evitar los zombies se detenían. Y aquellos que no podían, el que tenía la hacha bajaba del coche y los resolvía rápidamente. Su habilidad no parecía la de un común mortal. Más bien. «Javier es un mercenario», dijo suavemente el hombre al lado mío, mordiéndome el oído, y luego mostró su sonrisa maligna. «Así que, no intentes escapar». El fin del mundo no llegó repentinamente. Todo tenía sus indicios. Un país había estado realizando experimentos biológicos y había creado muchos organismos extraños. La gente mantenía una calma aparente y vivía con indiferencia todos los días. Pero, como el mar tranquilo, debajo se escondía una crisis que podía arrastrar y derribar a todos en un instante. Finalmente, ese día llegó. Un segundo antes, la gente se preocupaba por sus estudios, carreras y amores. Un segundo después, solo quería sobrevivir. Era una pesadilla para algunos y una fiesta para otros. El coche se detuvo frente a la tierra. La puerta de hierro que solía parecer alta y fuerte ahora parecía tan delgada como un papel. El hombre que llevaba la hacha se llamaba Javier, y el que llevaba el cuchillo se llamaba Luis. Quizás no fueran sus verdaderos nombres. Pero en el fin del mundo, ¿quién se importaba?
Me hicieron abrir la puerta exterior. El coche entró lentamente. Los frutos de mis 3 años de construcción en la tierra se presentaron ante mis ojos poco a poco, casas sencillas y desordenadas, tierras plantadas con frutas y verduras y, lo más destacado y elegante, la pequeña villa. El coche se detuvo frente a la villa. Me arrastraron hacia arriba. La pequeña villa era habitada solo por mí. Solía venir aquí los fines de semana. La tierra era muy grande y los guardianes estaban distribuidos en diferentes rincones, y no se darían cuenta de la anomalía en un momento. Y ahora, estos 2 atracadores me habían secuestrado, habían irrumpido en mi villa, estaban bebiendo mi vino y se estaban tumbando en mi cama. Antes del fin del mundo, se llamaba robo doméstico. Después del fin del mundo, no había leyes que los pudieran controlar. Me senté en silencio en la alfombra blanca y suave, y mi vestido de princesa se extendió, como una flor viva en la nieve blanca. Javier estaba vendando la herida en la cabeza de Luis. Luis se tumbó sin cuidado en mi cama, abrazando mi cojín. La cama de la princesa es muy cómoda. Huele a princesa por todas partes, dijo. Fruncí el ceño. Ni siquiera se quitó los zapatos antes de acostarse en mi cama. ¡Qué sucio! Luis sonrió hasta que sus ojos se convirtieron en una línea. Princesa, me gusta tu base. Pero ahora, todo esto es mío. Ahí. Luis frunció el ceño y soltó un gemido. La voz fría de Javier se escuchó, he sido un poco brusco. La herida no para de sangrar y necesitas antiinflamatorios. ¡Qué loco! Se había atrevido a chocar con el coche para detenerlo. Por suerte, estaba gravemente herido. Bajé la cabeza y sonreí. Lo llevé al sótano a buscar medicamentos. Luis todavía tenía el cuchillo en la mano. No intentes jugar conmigo, dijo. Sonreí y respondí, ¿teméis a una mujer, vosotros 2 hombres? Luis volvió a apuntarme el cuchillo a la cintura. Era frío, duro y lleno de malicia. Me estremecí. Un sentimiento de miedo se extendió lentamente desde la columna vertebral. Apreté mis manos y traté de calmarme. El sótano era espacioso e incluso tenía varios compartimentos, donde guardaba mi vino y algunas prendas de vestir no de temporada. Me gusta que todo esté limpio y ordenado. Apunté a una pequeña habitación y dije, los medicamentos están ahí. Javier buscó un rato y rápidamente encontró un botiquín de primeros auxilios. Luis también entró. Calculé el momento y presioné rápidamente el botón fuera de la puerta. La pesada puerta de cristal se cerró en un instante. Lo miré desde fuera de la puerta de cristal y dije con una sonrisa inocente y cruel, adiós. Sin comida y agua, no podrían sobrevivir más de 3 días. Javier se enfadó. Golpeó la puerta de cristal con los puños frenéticamente. Pero era un cristal especial, que ni las balas podían romper, menos los puños. Sus puños comenzaron a abrirse y la sangre se manchó en el cristal. A través del cristal, tracé con mi dedo la sangre y le dije con superioridad, has ensuciado mi cristal. Por eso, te quedas aquí. Otra vez golpeó la puerta, lo que me hizo retroceder 2 pasos. Pero no importaba, no podía salir. Sonreí con malicia y desafío. Lo miré un rato y luego me dispuse a subir para prepararme. En unos días, podría trasladarme a un lugar más seguro. Pero apenas me di la vuelta, cuando escuché un nuevo ruido. Luis. Luis. Javier se volvió para agarrar a Luis. Luis estaba retorciéndose, pareciendo en gran dolor. Sus venas comenzaron a aparecer como grietas de hielo en su piel. Se estaba arañando frenéticamente. Javier encontró con destreza una soga y ató sus manos y pies. Me quedé fascinada y tracé su figura atada en el cristal. No pude evitar preguntar, ¿se está convirtiendo en un zombi? Javier me miró pero no respondió. Luis parecía en extremo dolor. Una vez que se convierta en un zombi, la soga no podrá retenerlo, ¿verdad? Entonces, pronto morirás también, dije. Estar con un zombi en un espacio cerrado. Pronto se convertirá en un zombi también. Así, podría trasladarme más rápido a un lugar seguro. Miré su rostro con fascinación. Más rápido, más rápido. De repente, el timbre de la villa sonó. Me asusté y subí para comprobar. En la televisión cerrada aparecieron los rostros de varios hombres desconocidos. El señor Sánchez nos ha enviado a recogerla. Ahora fuera no es seguro, dijeron. El señor Sánchez que mencionaban era mi padre. Pero no los había visto antes. Llevaban armas en las manos. Mi intuición me dijo que no abriera.
estoy bien aquí. No necesito que el señor Sánchez se preocupe por mí, les dije. Como era de esperar, pronto comenzaron a golpear la puerta. ¿No sería mejor abrir la puerta? Si te atrapamos, tu destino podría ser peor, dijeron. Era una época en la que la moral y la ley habían sido desafiadas. Las leyes ya no tenían ningún efecto. Cada persona estaba ampliando sin control sus deseos malignos. Me escondí de nuevo en el sótano. Aquellos hombres destrozaron la puerta principal y destruyeron todo en mi pequeña villa. Derribaron mi espejo, destruyeron mi tocador. Mis frascos de cosméticos se esparcieron por el suelo y mis ropas caras se rasgaron. Y ahora, comenzaron a golpear la puerta del sótano. Y pronto la romperían. Era realmente molesto. Los problemas llegaron más temprano de lo que había imaginado. En el momento en que rompieron la puerta del sótano, abrí con fuerza la puerta de cristal cerrada y me metí rápidamente. Aquellos hombres, luego de romper la puerta del sótano, comenzaron a golpear la puerta de cristal. El ruido fuerte despertó a Luis. Las grietas en su rostro comenzaron a desaparecer y sus ojos volvieron a tener foco. Era extraño, parecía estar bien. Y Javier, con su cuerpo alto y lleno de presión, se acercó a mí. En sus ojos había una luz letal. Esta también es tu pena, princesa, dijo. Oh no. Las cosas parecían estar fuera de control. Me había encerrado con 2 perros salvajes. Javier me agarró por el cuello. Era tan alto que podía levantarme con facilidad. Me resistí, arañándolo y pateándolo, pero era inútil. Quizás estuviera a punto de morir. Déjala. Si ella muere, no podremos salir, dijo alguien. Javier me soltó y caí al suelo. Respiré con fuerza, y mi garganta ardía. Nunca había sentido que respirar fuera algo tan lujoso. Luis se desató y se acercó a mí. Se arrodilló y me miró, y sus dedos tocaron la marca en mi cuello. Me estremecí. El miedo se elevó en mi corazón. Pero también había un poco de excitación. ¿Iba a morir? Luis me abrazó suavemente y me llevó hasta la puerta de cristal. Luego, presionó mi rostro contra la puerta de cristal. Los hombres fuera seguían golpeando la puerta, y era como si me golpearan en el rostro a través de la puerta de cristal. Escuché a Luis decir, princesa, dime, ¿cómo salimos? Al abrir la boca, sentí un fuerte dolor. Con voz ronca, dije, adivina. Presionó mi rostro con fuerza contra la puerta de cristal, y sentí que mis facciones se aplastaban. ¡Qué sucio! Había sangre de Javier en el cristal. Me liberé de su agarre y le pregunté, los hombres fuera quieren matarme, y tal vez también te matarán. Si abrimos la puerta, moriremos juntos, ¿no? Había 5 hombres fuertes fuera. Javier cogió su hacha y me miró con autoridad, abre la puerta. No quería arriesgarme. Pero Luis ya tenía el cuchillo en mi cuello. Era una sensación horrible. Presioné un botón al lado de la puerta de cristal y una plataforma de desbloqueo se elevó. Puse mi labio en ella. Verificación exitosa. Luis sonrió, me agarró por el cuello y me llevó a un lado. Usar la huella labial como llave, princesa, eres adorable. Javier se puso delante con la hacha, como una pared. No sabía que Javier fuera tan formidable. Pronto, 2 de los hombres perdieron la capacidad de luchar. Los otros 3 también resultaron heridos. Se marcharon rápidamente, arrastrando sus cuerpos heridos. ¡Esperad! Los hombres se fueron. El cuchillo y la hacha se volvieron hacia mí. Javier se quedó en silencio. Luis dijo, princesa, quizás sea mejor que te despidamos aquí. Dije que no me mataran. Esta era mi tierra y había almacenado muchas provisiones. Sin mi ayuda, nadie podría encontrar mis provisiones. ¿Tu huella labial?, preguntó Luis. No, no solo eso. Mi huella labial, mi huella dactilar e incluso más huellas de mi cuerpo. Si me matan, no podrán obtener nada. Qué molesto, dijo Luis. Javier dijo, matémosla. Luis respondió, pero atender a una princesa debe ser más fácil que buscar provisiones. Los cientos de acres de tierra no solo eran cientos de acres. Arriba había tierras de cultivo, y abajo estaba el búnker del fin del mundo que había construido en 3 años. Y la entrada estaba en la habitación del sótano donde habían estado. Por eso, mi primera reacción ante el peligro era correr hacia esa habitación. Construí el búnker siguiendo el estilo de construcción de las tumbas imperiales antiguas, dije. Luis arqueó una ceja. ¿Mataste a los artesanos después de construirlo?
Un equipo solo se encargó de una parte, respondí. Entonces, nadie sabía el mapa completo. Javier dijo, pero mucha gente sabrá que tienes un búnker. Era cierto. Luis dijo, la princesa parece un poco inteligente, pero no completamente. La tierra era como un tesoro en el fin del mundo. Al principio, estaba en caos fuera. Luego, poco a poco, muchos llegaron en coche hacia la tierra. Con Javier y Luis, la tierra mantuvo temporalmente su orden. Debido a que había suficientes provisiones, todos se unieron para limpiar los zombis cercanos. Pensaban que era el último lugar seguro. Era como un oasis en el desierto, que daba esperanza. Vivía con Javier y Luis en la villa. Luis sufría ataques con frecuencia. Cada vez que tenía un ataque, se formaban grietas de color azul helado en su piel, extrañas y atractivas. Javier lo ataba con destreza. Él se retorcía en mi alfombra blanca y suave, sus gafas de montura negra se deslizaron sin que él se diese cuenta, mostrando unos ojos de perro húmedos, inocentes y desamparados. Miré sus ojos y tracé con fascinación las grietas en su cuerpo. Es hermoso, dije. Al tocarlo, sentí un frío penetrante. Él dijo que tenía frío y luego se abalanzó sobre mí y me mordió en el hombro. Dolor. Javier apretó su mandíbula con fuerza, pero él no soltó. La sangre corrió por su comisura. Lloré y grité, dolor. Luis mordió más fuerte. Javier me abrazó desde detrás y con la otra mano siguió intentando separar la mandíbula de Luis, pero era inútil. El calor de Javier se transmitía desde detrás, y su voz se escuchó en mi cabeza, en un ataque, es un animal. ¿Quién te ha dicho que lo provoques? Lloré y pregunté, ¿también me convertiré en un zombi? No quiero convertirme en un zombi, es demasiado feo. Luis me estaba mordiendo y su cuerpo atado intentaba acercarse a mí. Era como si estuviera buscando calor por instinto. Y su piel fría se fue calentando poco a poco. Soltó mi hombro y se quedó dormido. Javier me apartó. Esta vez se ha recuperado más rápido, dijo. Seguía llorando. Mi hombro dolía mucho. Tengo miedo al dolor. Luis estaba dormido en la alfombra. Javier estaba tratando mi herida. Desabrochó uno a uno los botones de mi vestido y lo bajó desde el hombro, luego mojó un algodón en peróxido de benzoilo para desinfectar mi herida. Ahí. Dolía más que cuando Luis me mordió. Javier siguió tratando mi herida en silencio. Me quejé, ¿le debes dinero a Luis? Él me miró, un poco confundido. De lo contrario, ¿por qué lo llevas siempre contigo, este perro loco?, dije. El algodón que él tenía en mi herida se presionó un poco más, y yo solté un gemido. Él sonrió, mostrando su colmillo con ferocidad y deseo de sangre. Princesa, ¿cómo sabes que yo no soy un perro loco también? Perros locos. Todos son perros locos. Dolor. Mis lágrimas volvieron a salir. Javier explicó, le debo la vida. No lo dejaré. Luis dijo más tarde, el que tiene miedo a ser abandonado no soy yo, sino él. Javier había ido a realizar una misión secreta y fue abandonado por su equipo. Luchó solo contra monstruos en un laboratorio lleno de virus. Fue Luis quien lo salvó. Luis era un biólogo y regresó al laboratorio para buscar algo que había olvidado. Lo salvó a Javier, pero se infectó con el virus. Siempre he estado luchando contra el virus del zombie en su cuerpo. Quizás un día no sepa cuándo, moriría. Y lo único que me preocupaba era, ¿moriré si Luis me muerde? Quizás, respondió. Luego me enfermé y tuve fiebre alta. Dormí mucho y escuché vagamente a Luis y Javier hablar. El virus en mi cuerpo no es contagioso. Ella está bien, dijo Luis. Entonces, ¿por qué no despierta?, preguntó Javier. Quizás sea porque la has asustado. ¿Qué le has dicho?, respondió Luis. La princesa, es realmente molesta. Cuando volví a despertar, estaba en los brazos de Javier. Estaba balanceándose. Su abrazo era cálido y amplio, y mi rostro estaba pegado a su pecho firme y musculoso. Me estaba llevando al techo. Luis dice que debes tomar el sol. Respirar aire fresco te ayudará a recuperarte, dijo Javier. Estaba medio dormida y le dije, tengo frío los pies. Llevaba un camisón y mis dos piernas estaban desnudas. El viento me hizo sentir un leve frío. Qué molesto, dijo. Luego me dejó en una tumbona en el techo y fue a buscarme calcetines. Estaba tumbada en el techo. El sol apareció solo un momento y luego fue cubierto rápidamente por las nubes. Era como el fin del mundo.
Javier se arrodilló, con la devoción de un caballero. Sus manos grandes y ásperas tomaron mi pantorrilla para ponerle los calcetines. Tenía callos en sus manos, que me pinchaban. Me retorcí un poco, pero él me retuvo sin piedad. Me enfadé y pateé su hombro con la otra pierna. No te moleste, dijo. Está nublado. No hay sol. Quiero volver, dije. Él me miró, y en sus ojos negros había una emoción indescriptible, como la oscuridad antes de una tormenta. Hasta que el aire se volvió tenso, luego sonrió, mostrando su colmillo con ferocidad y deseo de sangre. Lo hago como dices, princesa. Me volvió a levantar y se dispuso a bajar. En la distancia se escuchó un ruido, el sonido del motor de un coche y el griterío de personas. Luis apareció en la puerta y frunció el ceño. Basta de jugar. Hay trabajo, dijo. Javier me llevó hacia afuera. En la entrada de la tierra había un gran convoy. Al frente estaba mi hermano, hijo del señor Sánchez y de otra mujer. Mi hermano gritó, abre la puerta. Soy tu hermano. Me paré con Javier y Luis en una torreta. Miré hacia abajo a mi hermano, con el rostro sucio y desaliñado. No, dije. Él se enfadó en el exterior. El cielo se puso oscuro. El convoy de mi hermano se instaló fuera. Las personas en la tierra habían sido seleccionadas por Javier y Luis. Algunas eran los trabajadores que había contratado antes, y otras eran refugiados que habían llegado a la tierra. Cada persona tenía una habilidad especial. A los que están fuera, sigan las reglas. No me meto en sus asuntos, dije. Luis acarició mi cabello largo y suave. Muy bien, dijo suavemente. Javier estaba afilando su hacha en silencio al lado. Pero cuando Luis estaba observando, yo también llegué. Subí la alta torreta provisional. Javier seguía detrás de mí, llevando un manto. Cuando estaba casi en la cima, Luis me abrazó y me subió. ¿Por qué has venido, princesa?, preguntó. Me equilibré y miré hacia afuera, hacia la figura de mi hermano tonto. Vengo porque quiero. El viento nocturno me hizo temblar. Justo entonces, Javier subió y me envolvió con fuerza con el manto, con tanta fuerza que casi me asfixié. Le di 2 patadas, pero Javier me agarró rápidamente por las piernas y me tiró al suelo. Dolor. Mis lágrimas salieron. Me sentí como si me hubiera roto el isquion. Estos perros locos se vuelven salvajes incluso con su dueña. Luis me abrazó, sonriendo. Al ser levantada en la alta torreta, sentí un momento de vértigo y me aferré a su cuello para no caerme. Luis miró hacia afuera y dijo, ¿la princesa ha venido a ver a su hermano? ¿Quieres que le haga pedir perdón arrodillado? Era muy animado fuera de la finca. La luz de las antorchas iluminaba todo el lugar. No mostraban ningún miedo o indiferencia ante el fin del mundo, parecían un grupo de personas que venían a hacer un estudio de campo. Incluso estudiaban el suelo y la topografía del lugar. Vi a mi hermano rodeando a una chica. Y todos, incluyendo a la chica, rodeaban a un hombre. Era un hombre con el cabello canoso y arrugas en las comisuras de los ojos, parecía tener unos 50 años y vestía con sencillez. Era un típico intelectual. De vez en cuando, se podía escuchar que lo llamaban profesor. Nunca había visto a alguien tan respetado en el fin del mundo. Luis dijo, este es el convoy más ordenado que he visto. Habían traído algunas provisiones. Cada persona cogía su ración con orden. Incluso mi hermano, aquel hijo mimado, también cogió solo su ración. Y todo esto se debía a la presencia del profesor. Me abracé con el manto y me acurruqué en los brazos de Javier para calentarme. Bostecé y dije, es solo un pregonero de moralidad, un hipócrita. Había visto muchos antes del fin del mundo. Y después del fin del mundo, tenía ganas de deshacer su máscara hipócrita. Después de observar durante varios días, Luis me dijo, menos tu hermano, parece que todos pueden aportar algo a la base. Sabía que mi hermano estaba estudiando el doctorado en una universidad local. Lo había comprado. Pero sus compañeros y profesores eran auténticos. Después de comprobar según las reglas, abrimos la puerta de la base y dejamos entrar al convoy. Mi hermano, sin embargo, se quedó fuera, gritando, ¿por qué no me dejan entrar? ¿Sabes quién soy? Me reí al escucharlo. Claro que sabía, ¿no era mi tonto hermano? Mi hermano estaba solo fuera, desorientado. Había sido mimado por el señor Sánchez durante más de 20 años. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Primero gritó, luego chilló y finalmente lloró.
El profesor se dio cuenta de que estaba fuera. El profesor dijo, no abandonaremos a nadie del grupo. Si él no puede entrar, me iré con él. Los demás también dijeron que se irían. Luis dijo, no puede ser tan fácil. No pueden venir y ir cuando les da la gana. La gente se resistió, y Javier llevó a cabo el arresto domiciliario de este grupo de personas. Mi tonto hermano se quedó temblando afuera. Por la noche, había muchos zombis. Un solitario como él, con miedo a moverse, tenía muchas posibilidades de convertirse en comida de zombis. Luis, Javier y yo nos quedamos en la torreta hasta medianoche. Finalmente, un zombi se acercó. Mi tonto hermano se despertó de sopetón. Gritó y saltó, pero el zombi lo persiguió. Profesor, sálvame, dijo. Lloró y me pidió, hermana, por favor, déjame entrar, tengo miedo. Corrió durante medianoche, pero no se atrevió a alejarse demasiado. Hasta que finalmente se cansó y se derrumbó en el suelo, llorando con mocos y lágrimas mezclados. La mano del zombi casi lo tocaba. ¡Van! Luis le dio un tiro en la cabeza al zombi con un rifle casero. El cerebro del zombi se salpicó sobre mi hermano. Mi hermano se desmayó. El ruido del rifle era un poco fuerte, así que me cubrí los oídos y me reí. Luis, eres genial. Mi tonto hermano también tenía este día. Mi hermano finalmente fue llevado dentro. Le dije, todo el mundo en la base tiene un valor. Si quieres quedarte, debes trabajar. Le lancé una azada y le dije que fuera a labrar la tierra. Mi hermano se quejó y me preguntó, ¿y cuál es tu valor? Abracé a Javier y dije, he criado a 2 perros que muerden. Mirando a Javier, fuerte y musculoso, mi hermano se quedó con la boca seca. Estas personas finalmente se quedaron. Aunque todos estaban resentidos por el arresto domiciliario antes, había tierra y comida aquí, y ningún tonto se marcharía voluntariamente. Luis dijo, hay algunos expertos en agricultura y geología. De repente, había más de 20 personas más en la base. Se hizo más animado. Estas personas eran diligentes, optimistas y positivas. Hacían que el fin del mundo no pareciera el fin del mundo. Decían, la oscuridad siempre se irá. Debemos defender la última luz. Y nosotros éramos diferentes, siempre habíamos estado en la oscuridad. Con el frío, los ataques de Luis se volvieron más frecuentes. Antes era una vez a la semana, ahora era una vez cada 3 días. Javier lo ataba fuertemente. Cuando se retorcía, la soga se hundía en su piel pálida y enfermiza, dejando marcas rojas. Me fascinaba tocar las grietas en su cuerpo. Él se abalanzó sobre mí, tratando de morderme. Yo me esquivé y le puse una mordaza que había preparado. Él rugía desde la garganta, incapaz de liberarse de la soga, y sus dientes estaban atrapados. El dolor lo hacía temblar. Ya se le había caído las gafas, y mostraba sus ojos húmedos, como un perro que pide caridad. Lo abracé fuertemente y metí mis dedos en su cabello corto. Sentí el frío de su cuerpo. No pude evitar estremecerme. ¡Qué frío!, dije. Javier se acercó y me abrazó desde detrás, envolviendo a Luis y a mí. Él estaba muy caliente. Poco a poco, mi cuerpo también se calentó. Y también el de Luis. Resulta que abrazarse para calentarse era realmente cálido. Escuché el latido firme de Javier detrás de mí. Su voz grave resonaba en su pecho. Nos tenemos en la mano. Dinos, ¿cuál es tu debilidad? Luis era especialmente vulnerable durante los ataques. Javier tenía miedo a ser abandonado y traicionado. Y yo puse mi delicado cuello en las manos de Javier. Tengo miedo de morir sola. Había sido testigo de la muerte de mi madre. En una gran casa vacía, había pasado una semana con su cuerpo. Cuando la descubrieron, su cuerpo olía mal, y yo había sobrevivido comiendo un repollo y bebiendo agua sin tratar. En aquel momento, mi padre, el señor Sánchez, estaba con su nueva esposa y su hijo recién nacido. La llegada del profesor hizo que la base cambiara. Todo florecía. Era como vivir en el paraíso. Después de trabajar todos los días, el profesor contaba historias y cantaba con todos. Me paré en la ventana de la villa y los vi bailar alrededor de una hoguera. La luz de la hoguera iluminaba los rostros sonrientes de cada persona. Incluso mi tonto hermano estaba feliz. El profesor les traía la esperanza de la vida. Decía, aunque la vida es difícil, no debemos abandonar la esperanza. Aquí, parecía que realmente se había convertido en un oasis en el fin del mundo. Luis me abrazó desde detrás y mordisqueó mi oído.
¿Qué estás mirando, princesa?, preguntó. Yo le pregunté, ¿sabes bailar? No. Entonces, yo te enseñaré. No tengo ganas de aprender. No, yo decido. Lo obligué a aprender los pasos de baile de salón. Era muy inteligente y aprendía rápido. Cuando lo aprendió, yo le pisé intencionalmente el pie. Me divertía verle fruncir el ceño de dolor. Luego, me derribó, se quitó mis zapatos de tacón y sus dedos se deslizaron por mi pantorrilla. Me dijo suavemente al oído, princesa, bailar descalza es lo más bonito. Lo empujé. No quiero bailar más. No quiero bailar más. Si estaba descalza y él con zapatos, me dolería demasiado si me pisaba. Javier estaba jugando con una vela al lado. La habitación iluminada por la vela estaba un poco oscura. Las sombras de las 3 personas se entrecruzaban en la pared con el viento. La vida en la base parecía tranquila. Pero el mundo exterior estaba en ruinas. Las personas que escapaban aquí eran más y más desaliñadas. Estaban flacos y amarillos, vestidos con harapos, y se arrodillaban en la puerta, pidiendo que los dejáramos entrar. Llegaban más y más personas. Y también se acercaban más zombis. A menudo estábamos en la alta torreta. Víamos a antiguos ricos arrodillados. Por favor, déjenme entrar. Tengo joyas de oro y muchas pinturas valiosas. Y a antiguos personajes ilustres. Por favor, solo dame algo de comer. El fin del mundo había trastocado la vida de la gente. La riqueza y la pobreza, la clase y las reglas anteriores parecían haber sido reformuladas. Estaban abajo, mirándonos hacia arriba. Estábamos en la torreta. Vimos a las personas fuera pelearse por un bizcocho. Y nosotros estábamos arriba, tomando un elegante té de la tarde. Los zombis fuera estaban evolucionando. La amenaza de los zombis y la lucha entre los humanos hacían que las historias en la puerta de la base fueran más y más interesantes. Nos quedamos aquí viendo durante varios días. Era como un pasatiempo. Hasta que un día, Luis dijo, recientemente, el virus en mi cuerpo no es muy estable. Tal vez necesite descansar un tiempo. Yo dije que estaba bien. Siempre había sido Luis quien se encargaba de los asuntos de la base. Javier se encargaba de la represión armada. Y yo era solo la dueña de la llave del almacén. El tiempo de sueño de Luis comenzó a aumentar. Normalmente dormía durante el día y solo despertaba de vez en cuando por la noche. Tenía más y más grietas en su cuerpo, y parecía estar en más dolor. A menudo jadeaba con fuerza y sudaba frío. Era alto y delgado, y sin gafas tenía un aspecto inocente y juvenil. Me gustaba ver su rostro en dolor. No te vayas, decía. Estoy aquí, respondía yo. Me agarraba con fuerza el brazo, como una persona ahogada agarra una hierba. Javier se acercó con una soga. Te puede herir. Date la vuelta, dijo. Había marcas de uñas en mi brazo blanco, rojas y llamativas. Lloré de dolor y me negué. Quiero ver, dije. Javier se quedó con la soga en la mano, mirándonos. En sus ojos brillaba la luz de la vela. Princesa, eres incompetente pero te gusta jugar, dijo con sarcasmo. Pero un día, Luis se recuperó repentinamente. Ya no tenía ataques. Tenía más fuerza y velocidad. Era como si estuviera evolucionando como un zombi. Pero no tenía las características de un zombi. Luis dijo, he tomado un medicamento especial para el virus del zombi, pero todavía está en fase de prueba y su efecto no es estable. Había alcanzado accidentalmente el mejor estado que se esperaba en el desarrollo del virus del zombi. Cuando un país estaba desarrollando el virus, quería usarlo en la guerra, creando soldados con un aumento importante de las funciones corporales. Yo sonreí y dije, si esto se hubiera dado en Javier, podría haber sido invencible. Es un poco una lástima que te haya dado a ti. Javier era el verdadero combatiente. Y Luis solía vivir de su cerebro. Luis aplastó un nuez. En verdad, no eres como una princesa. Ni tienes cerebro ni fuerza, dijo. Yo. Debíamos limpiar los zombis en la puerta de la base regularmente. Antes, Javier lideraba el equipo para limpiarlos. Esta vez, Luis dijo, déjame ir. Limpiar los zombis podía obtener más recompensas de provisiones. Por eso, muchos en la base se atrevieron a hacerlo. Incluidos los colegas y estudiantes del profesor. Cada vez que limpiábamos los zombis, había bajas. Y un estudiante del profesor fue mordido. El estudiante estaba en el suelo, sus ojos se volvían grises, su cuerpo se retorcía y sus venas se hinchaban poco a poco.
Era el síntoma de convertirse en un zombi. El compañero de clase llorando se fue con el grupo hacia el interior. Cuando la puerta se cerró, el estudiante en el suelo se había convertido en un zombi. Se levantó confundido, se paseó un rato en la puerta de la base y luego se alejó tambaleante. Luis estaba en la torreta y lo resolvió con un rifle casero. ¡Van! El compañero de clase que lloraba subió frenéticamente a la torreta. No. Se estaba alejando. ¿Por qué lo mataste? Luis no respondió, solo sonrió con desafío. El estudiante se enfadó más. Pero el fin del mundo era cruel. Si ese zombi se alejaba, podría infectar a más personas. Estos estudiantes todavía tenían un poco de inocencia de la universidad. Esta escena cruel reveló la realidad a todos de manera desgarradora. El profesor no culpó a nadie, sino que estaba desarrollando algunos equipos de protección. El profesor dijo, no debemos detenernos por el miedo, pero podemos estar mejor preparados para enfrentar el futuro imprevisible. Pero aquellos estudiantes comenzaron a odiar a Luis. Mi tonto hermano también se vio influenciado por el odio de los estudiantes. Cuando veía a Luis, gritaba, eres solo un perro loco de mi hermana. Si fuera antes del fin del mundo, ni siquiera podrías tocar un dedo de mi familia. Le di una bofetada a mi tonto hermano. Él intentó atacarme, pero Javier lo pateó y lo derribó. El perro loco también es mío. ¿Quién eres para insultarlo? Dije. Soy tu hermano. Pero eres menos que mi perro loco. La base estaba creciendo poco a poco. Otras bases también se estaban estableciendo. Afuera, a menudo había guerras entre bases por robar provisiones. Luis, Javier y yo salíamos a recoger los frutos de la batalla. Cuando dos bandos estaban casi exhaustos, Luis nos decía la ubicación y los tres salíamos con los demás. Pronto, había rumores e insultos sobre nosotros por todos lados. La princesa con sus dos perros locos hace lo que le da la gana en el fin del mundo. Hacen lo que les da la gana. Mátalos. Son más terribles que los zombis. El profesor vino a aconsejarme, los humanos no deben matarse mutuamente. Debemos dedicar más tiempo a eliminar los zombis y almacenar alimentos. Yo negué con la cabeza, pero si no participamos en la lucha, algún día, cuando ellos se desarrollen, vendrán a atacarnos. El profesor era un idealista en el fin del mundo. Aspiraba a la luz y la defendía. Pero alguien tenía que luchar contra la oscuridad. En este mundo donde la comunicación estaba prácticamente anulada, la información de Luis era tan rápida como antes del fin del mundo. Le pregunté por qué. Él dijo, cuando quiero saber algo, la respuesta aparece en mi cabeza. Recientemente, siempre me duele la cabeza. Le acaricié el cabello corto y decía, ¿estás creciendo cerebro? Luis fingió enfadarse y me tumbó. Princesa, últimamente te has atrevido demasiado, dijo. Yo le abracé el cuello y sonreí, tal vez sea porque me habéis consentido demasiado. He criado a dos perros locos. Puedo hacer cualquier cosa malvada sin miedo. Luis dijo, el triángulo es la estructura más estable. Estamos unidos entre nosotros. Javier acarició suavemente mi cabello, si alguien traiciona, los otros dos lo matarán. El tiempo se hizo más frío. El viento helado era como si arrancara un pedazo de carne de la piel expuesta. Había más y más hambrientos afuera. Tenían los ojos brillantes de hambre. El frío extremo también destruyó muchos cultivos. Tuve que abrir mi búnker y sacar provisiones del fondo. En la base se estaba cocinando comida. El aroma de la comida se extendía hacia el cielo fuera de la base. Los hambrientos golpeaban la puerta de la base frenéticamente. Parecían más terribles que los zombis. Mi tonto hermano se estremeció y dijo, los zombis tal vez solo me muerdan una vez, pero ellos me pueden comer todo el cuerpo. Luis y Javier decidieron llevar a la gente a limpiar los hambrientos en la puerta. Los rifles caseros, los cañones caseros y los arcos y flechas estaban listos. El profesor llegó apresuradamente y se arrodilló ante nosotros. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Detrás de él, una hilera de estudiantes también se arrodilló. Incluso mi hermano se inclinó ante mí, hermana, por favor, perdona a ellos. Yo le di un puntapié con la punta del zapato en la espalda y le pregunté, inclinando la cabeza, ¿por qué? Si no los limpiábamos, estas personas podrían incluso derribar la puerta de la base. Mi hermano me miró con disgusto y dijo, matar es incorrecto. Esa era una regla antes del fin del mundo. Después del fin del mundo, solo había una regla, sobrevivir. Mi tonto hermano todavía no parecía entender que era el fin del mundo. Le di otro puntapié y derribé al profesor, quien estaba de rodillas al frente.
Los demás se levantaron inmediatamente, con cara de enojo. El profesor negó con la cabeza y ellos reprimieron su ira, quedándose al lado, mirándonos. Mire detenidamente al profesor. En comparación con cuando llegó, se había vuelto mucho más anciano. Su cabello canoso se había vuelto completamente blanco, y tenía más arrugas en su rostro arrugado. Su camisa blanca se había manchado de amarillo. Solo sus ojos eran como los que había visto por primera vez, tolerantes, compasivos y bondadosos. Él dijo, no necesitan ayudarlos, pero tampoco matarlos. Antes de que pudiéramos hacer nada, una oleada de zombis llegó al periférico de la base. Los zombis llegaron en gran número. Los hambrientos de la capa exterior se convirtieron rápidamente en parte del ejército de zombis. Luis asintió, es bueno que haya hambrientos, de lo contrario, seríamos nosotros los sorprendidos. Luego, Luis y Javier dispararon las armas que habían preparado hacia el exterior. Las armas que se habían preparado para repeler a los hambrientos ahora servían para eliminar a los zombis. También agradecía al profesor, es bueno que me hayan disuadido. Han evitado importantes pérdidas en la base. Mi hermano estaba horrorizado viendo la escena terrible fuera. El profesor se sentó en la torreta, con la cara cubierta por sus manos ancianas, llorando, no puedo salvarlos. En el fin del mundo, nadie tenía la responsabilidad de la vida o muerte de los demás. El profesor todavía se aferra a sus principios. Decía que la desaparición de la humanidad era el verdadero fin del mundo. Yo dije, entonces, en nuestro mundo, quizás ya sea el fin del mundo. El profesor y aquellos estudiantes eran muy útiles en la mayoría de los casos. Quizás esa fuera el poder del conocimiento. Sabían cómo cultivar más alimentos. Nos ahorraron muchos problemas. Entonces, Luis, Javier y yo tuvimos más tiempo para resistir a los zombis. Luis me abrazó y se acurrucó contra mi cabeza. Me duele la cabeza de nuevo. Parece que alguien está hablando en mi cabeza, dijo. Yo le acaricié el cabello, ¿qué dice? Salta, ataca. Javier miró hacia la ventana y señaló la puerta de la base, ¿cómo eso? Había zombis saltando desde el alto muro. Se apilaban uno encima del otro. Se levantaban sin sentir dolor y luego destruían todo en mis cientos de acres de tierra. Levántate, hay que luchar contra los zombis. Luis dijo que podía escuchar a los zombis hablar. Pensé que estaba enfermo y le toqué la cabeza. Javier pensó un momento y dijo, tal vez sea verdad. Estos zombis parecen venir hacia la base. Nunca he visto que fueran tan unidos. Pensé un momento y le pregunté, ¿puedes comunicarte con ellos? Yo intentaré. Parecíamos 3 personas con problemas mentales. Haciendo algo no muy normal. Resultó que la oleada de zombis se retiró. Luis dijo, les dije en la mente que se fueran. Y realmente se fueron. Me rasé la cabeza. ¿Luchar contra los zombis también es como jugar a la guerra secreta? Luis dijo, voy a salir por un rato. Javier dijo, yo me uno a ti. Yo los miré, no me dejarán aquí, ¿verdad? Luis dijo que quería ir a un lugar donde se congregaban los zombis. Era muy peligroso. Javier dijo, hemos dicho que no abandonaremos ni traicionaremos. Yo dije, si ambos muereis, me quedaré en el búnker disfrutando. Me sentía un poco contenta. Pero también un poco vacía. No sabía por qué tenía la sensación de que mis ojos se humedecían. Luis se inclinó y me besó las lágrimas, entonces, vamos juntos. En el camino, descubrimos algo interesante. Luis dijo, puedo controlar a los zombis inferiores. Varios zombis dispersos caminaban por el camino. Luis dijo, detente. Y los zombis realmente se detuvieron. Me quedé curiosa y lo jalé, pidiéndole que ordenara a los zombis que giren a la izquierda. Algunos zombis giraron a la izquierda y otros a la derecha. Me reí, incluso como zombis, hay algunos que no saben distinguir izquierda de derecha. Luego, lo obligué a hacer que los zombis dieran vueltas durante media hora. Finalmente, Javier me apartó, si seguimos jugando, se hará de noche. Finalmente, me marché con renuencia. Llegamos cerca del destino en coche. Luis dijo, puedo sentir que hay muchos zombis cerca, y hay un zombi superior. ¿Qué tan superior? Luis dijo, no puedo controlarlo. Parece que los zombis tienen un modo de comunicación específico. Solo pueden sentir la presencia de otros zombis cuando están cerca. Y nuestra proximidad hizo que el rey zombie sintiera el peligro. Luis dijo, está enojado. Vamos. Luis manejó el coche.
Javier se encargó de resolver a los zombis que se acercaban ocasionalmente. Corrimos a toda velocidad. El rey zombie seguía detrás con su oleada de zombis. Me acerqué a la ventanilla trasera y miré hacia atrás. No pude evitar exclamar, ¡qué emocionante! Lois giró el volante frenéticamente y aceleró. Princesa, si los tres nos convertimos en comida de zombis, será aún más emocionante. Javier levantó la mano y dio un tiro a un zombi. Entonces, la princesa será el zombi más elegante, tan elegante que dará dolor de espalda. Yo. Lois y Javier manejaban el coche por turnos. Yo dije, ¿no volvemos a la base? Luis sonrió con malicia. Vamos a dar un paseo por otras bases. Y pronto, la oleada de zombis pasó por varias bases. Causó caos en todos lados. Muchas bases se unieron a la batalla. Con su ayuda forzosa, la oleada de zombis que nos perseguía se redujo poco a poco. Pero también hubo más insultos sobre nosotros. He visto con mis propios ojos a la princesa y sus dos perros locos llevando la oleada de zombis a atacar otras bases. Son despiadados. ¿Pero cómo controlan la oleada de zombis? Los locos y los zombis deben tener un idioma común. Se dijo que más tarde, la oleada de zombis atacó varias bases. Pero cuando entró en esas bases, se dispersó rápidamente. Decían que la oleada de zombis parecía estar buscando a alguien. Yo analicé, ¿el rey zombie siente que tú le amenazas su posición? Javier asintió en señal de acuerdo. Yo suspiré, incluso los zombis quieren luchar. Entonces, ¿cómo puede un ser humano no luchar? La evolución acelerada de los zombis y la existencia del rey zombie hacían que la supervivencia de la humanidad fuera más difícil. Incluso nuestra base fue atacada varias veces. Cuando la oleada de zombis llegaba, yo encerraba a Luis en el sótano del búnker. Le decía, no dejes que el rey zombie te descubra, o la base estará perdida. Luis me miró con ojos peligrosos. Porque la oleada de zombis había venido 3 veces. Y yo lo había encerrado 3 veces. Me divertía verlo molesto. Cuando el rey zombie se fue, abrí la puerta del búnker y fui con Javier a recogerlo. Estaba tumbado con los ojos cerrados en el búnker vacío. Los azulejos blancos y brillantes reflejaban la luz del elegante candelabro. Llevaba un suéter rojo holgado, como si estuviera tumbado en un charco de sangre. Su piel era pálida y enfermiza, sus hombros eran delgados pero anchos. El suéter se había desgarrado en el hombro, mostrando vagamente su prominente clavícula. No pude controlarme y me acerqué a tocar su clavícula. Como la primera vez que nos conocimos, abrió los ojos de golpe. Pero esta vez, me abrazó fuertemente y me dijo, debemos terminar esto. El rey zombie había venido y ido varias veces, y él ya no podía soportarlo. Yo le besé en la pompa de Adán y dije, de acuerdo. Queríamos hacer algo grande. Compramos mucho petróleo de varias bases. Luego, condujimos un SUV hacia el nido del rey zombie. El rey zombie enfurecido salió del nido. Detrás, había una larga hilera de zombis. Estacionamos el coche en un alto cerro. Debajo del cerro había un gran hoyo previamente excavado. Javier sostenía una antorcha en la noche, como un mensajero que transmitía la esperanza. Luis dijo, salten. Los zombis detrás del rey zombie saltaron al hoyo como si fueran ravioles. Javier dejó caer la antorcha y encendió el petróleo en el hoyo. La luz del fuego iluminó el cielo. Iluminó la noche del fin del mundo. El rey zombie rugía de enojo. Pero los zombis seguían saltando, como mariposas volando hacia el fuego. Yo me reí, es hermoso. Era como el fuego del infierno que destruía todos los males. Y como el atardecer del fin del mundo que dibujaba nuestra locura. Los zombis saltaban sin control. El rey zombie se lanzó hacia nosotros. Yo estaba sentada en el techo del coche, viendo la batalla. Javier tenía la hacha en la mano. Luis tenía el cuchillo. Era como la primera vez que los vi. El rey zombie era muy poderoso. Incluso solo él. Luis y Javier resultaron heridos. Javier también le dio varios golpes al rey zombie. Finalmente, el rey zombie pareció pensar en algo y se lanzó hacia mí. Princesa. Corre. En el grito de alarma de Luis y Javier, el rey zombie me mordió en el brazo. El cuchillo de Luis se clavó en el corazón del rey zombie. La hacha de Javier se abatió sobre el cuello del rey zombie. Él se esquivó y le dio un mordisco a Luis. Pero después de morder a Luis, se retorció y cayó, como si hubiera comido veneno. Poco a poco, se convirtió en ceniza. Me derrumbé en un intenso dolor.
Lo único que pensaba era, ¿por qué el rey zombie no mordió directamente a Luis? ¿Por qué me hizo sentir el dolor también? Y la sangre de Luis es realmente venenosa. Incluso el rey zombie se murió. Javier me abrazó y me subió al coche. Luis condujo a toda velocidad en la noche. Pasamos por varias bases, y por todas partes había insultos. La princesa y sus 2 perros locos vuelven. ¡Alerta! Conduces tan rápido en la noche, estás buscando problemas. Mira, ¿por qué hay fuego allá? ¡Qué gran luz! ¿Están pasando? ¿Por qué se van? La princesa y sus 2 perros locos incendian en la noche y se van. Jefe, tal vez vengan a mostrar su nuevo coche. Dicen que compraron mucho petróleo antes. En la noche, nadie puede ver su coche de mierda. Luis pisó el acelerador al máximo. Volvimos a la base y fuimos directamente al búnker de la pequeña villa. Javier me seguía, abrazándome. Princesa, no te duermas, ya casi llegamos. Me sentía terrible. Mi cuerpo estaba caliente y frío alternativamente, a veces se retorcía, y me dolían todas las venas. ¿Pero por qué estaban tan preocupados? Al principio, querían que yo muriera. Lloré, Javier, me duele mucho. Javier me abrazó fuertemente. Luis estaba buscando algo frenéticamente. Escuché ruidos de objetos cayendo, rompiendo. De repente, Javier me soltó. Él también comenzó a retorcerse. En una visión gris, vi que él también cayó al suelo, en gran dolor. Parecíamos, todos, a punto de convertirse en zombies. Sentí que me inyectaban un jarabe. Y también sentí que llovía sobre mi rostro. No era lluvia, era salado. La voz de Luis parecía venir de muy lejos. No mueran, no mueran. Lo siento. Me gustaría estar en el búnker para siempre. Me equivoqué, no debí ir a buscar al rey zombie. No mueran, por favor. Javier jadeaba, quizás esta vez sea yo el que se vaya primero. Gracias, no me han abandonado ni traicionado. Y yo lloraba, Luis, me duele. Pero gracias, no me dejan morir sola. La herida en el brazo me ardía. Pero ya no tenía tanto miedo. Javier iba a acompañarme. Luis enterraría nuestros cuerpos. No moriría sin que nadie se preocupara por mí. Era bueno. Gracias. Luis lloró desconsoladamente, les he dado el jarabe que tenía antes. No morirán, no morirán. Princesa, despierta, quiero bailar contigo. Javier, despierta, todavía tenemos que vengar. Sentí que me costaba respirar. Mis pensamientos se alejaban. Luis dejó de llorar. Se secó las lágrimas, si ustedes mueren. Entregaré la base al profesor. Y luego me reuniré con ustedes. Todo lo del búnker es de ellos. Pero deben grabar nuestros nombres en la lápida. Quiero que todos recuerden a la princesa y sus 2 perros locos. Nuestra locura era como este absurdo fin del mundo. La princesa y sus 2 perros locos salvaron el fin del mundo. Mataron al rey zombie y eliminaron la mayoría de los zombies en la horda. El medicamento de Luis, aunque tenía efectos secundarios, podía salvar a algunas personas mordidas. La princesa y Javier estaban durmiendo en el búnker. Luis estaba esperando que despertaran. La mayoría de los asuntos de la base se les había dado al profesor. Y el profesor estaba ocupado en la alianza de cooperación entre varias bases. Luis dijo, pertenecemos a la Orden de la Oscuridad. Y la llegada de la luz necesita que haya personas de luz para hacerlo.